Bien, buenas noches con todos. Vamos a hacer la exposición, lo que es la presentación de estados financieros y el cierre contable. ¿Me están escuchando, por favor? ¿Se está viéndose la imagen? ¿Cómo está? ¿Me pueden comunicar, por favor? A ver, Sí, todo ¿todo bien? perfecto, correcto. Ya, bien. A ver, ya, ya. Ahora se ve bien. Estamos en la diapositiva 2. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en el... Exacto, ¿Sí? sí. Bien, vamos a ver en este tema que habíamos quedado lo que es presentación de estados financieros y cierre contable. Bien, lo primero que tenemos que vivimos un mundo bastante competitivo. Las empresas, y seguramente las empresas donde están ustedes como contadores, ¿qué requieren? Requieren información. Y la información es vital ¿para qué? Para la toma de decisiones y poder conocer todas las transacciones que realiza la empresa y aparte, básicamente lo que considera la contabilidad son las transacciones económicas, el comprar, el vender, ¿de acuerdo? Y hay algunos registros que no son de transacciones económicas, son algunos eventos económicos, tal es el caso de un excedente de revaluación, un activo puede subir de valor y esa subida de valor, por ejemplo, que puede ser propiedades, planta y equipo, eso se va a tener que reflejar en la contabilidad. No es obligatorio, pero sí es importante porque va a reflejar en realidad la situación económica financiera de esto. Igualmente, si tú tienes una propiedad de inversión, o sea, un inmueble que tú lo requieres para qué, para alquilar o porque de por sí ese activo sube, pero vas a tener que registrar necesariamente a qué valor, al valor razonable. Y esto no es una transacción. ¿Y por qué es importante el registro de esas transacciones? Porque la habilidad de quien dirige una empresa está en realizar una mayor cantidad de tipos de transacciones, por ejemplo, de ventas, o la venta de bienes, o la de servicios, o la creación de qué, de nuevos bienes y de nuevos servicios. ¿Para qué? Para poder tener parte del mercado, y cada vez este mercado crece muy poco, pero las empresas seguirán creciendo. Y para ello, ¿qué requerimos? Saber la estados financieros, cómo ha dirigido la empresa, el cuerpo directivo de una empresa y cuáles son sus habilidades. ¿Merece seguir teniendo confianza en la empresa o en todo caso requiere hacer algunos cambios? ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué son los estados financieros? Son informes que muestran la situación económica y financiera de una entidad en un o a un periodo determinado. En un periodo determinado, básicamente son el estado de flujo de efectivos, el estado de rendimiento financiero y el estado de cambios en el patrimonio. Y a un periodo determinado, o sea, se acumula, es el estado de situación financiera, o antes lo que era el balance general, o que en algunos países se sigue llamando balance general, o en inglés lo que se llama balance sheet, ¿no? Que básicamente lo que se más se utiliza. Eh, Estos estados financieros son preparados de acuerdo con qué? Con principios de contabilidad generalmente aceptados. En nuestro país utilizamos las normas contables NIF. Y estos estados financieros constituyen el resultado final de qué? Del proceso contable. Entonces, cuando entregamos nosotros esta información a la gerencia o a terceros, que tenemos que tener presente. Este es el resultado final de haber analizado cada transacción, de hacer resúmenes y de una presentación. Los estados financieros proporcionan una representación estructurada de qué, de la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de una entidad. ¿Cómo se representa? Hay una estructura. ¿Cuál es el título? ¿Cómo presentas? Corriente, no corriente. Entonces hay toda una estructura y que eso está dentro de qué, de la NIC 1 y a partir del 2027 la NIC 18. El tema también es lo que son los cierres contables. Lo primero que tenemos que tener en cuenta un cierre contable son los cierres de libros,
¿de acuerdo? Los ingresos, el caso de que de ventas no facturadas, o en todo caso lo que ustedes pueden ver, los ingresos y la renta grabada. Nosotros vamos a registrar sobre qué base, sobre la base de qué, de las normas internacionales de información financiera, que lo que le interesa es el aspecto económico y financiero, ¿de acuerdo? Y no interesa la parte legal o la parte tributaria, porque ambos cumplen distintos objetivos. El objetivo de la norma contable es mostrar esa situación económica y financiera, ¿de acuerdo? Y de la parte tributaria es tratar de captar más impuestos. Y al tratar de captar más impuestos, también alentar a un determinado sector económico y que básicamente esto es como una política de qué, de Estado, una política económica, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado voy a tener los ingresos que está en base a las NIF, el marco conceptual, la NIF 15, de acuerdo, ingresos de actividades ordinarias procedentes de clientes, y por el otro lado, la renta agravada. ¿Cuál es el artículo 1, básicamente, de la ley del impuesto a la renta, en que toma tres teorías para considerar renta? La teoría renta-producto, ¿de acuerdo? O la teoría de la fuente también, la teoría flujo de riqueza y la teoría de que del consumo más incremento patrimonial. Y básicamente tenemos que relacionar cada una de estas, ¿no? Por ejemplo, que podemos decir, yo presto dinero a quien, al accionista y no le cobro interés, ¿de acuerdo? Entonces, vayamos, si yo quiero analizar contablemente, ¿hay un ingreso? No hay un ingreso, porque no hay un beneficio económico por esa entrega. No hay un ingreso, no hay un beneficio económico porque que voy a obtener por esa entrega, porque no voy a cobrarle interés, lo que voy a recuperar, qué cosa es el capital. Pero el caso es una renta grabada. ¿Y cuándo va a ser una renta grabada? Empiezo a analizar estas tres teorías. Y básicamente dentro de estas tres teorías se encuentra lo que es el incremento patrimonial, teoría del consumo, incremento patrimonial, y está dentro de estas. ¿Y por qué se considera un consumo? Porque básicamente está favoreciendo, ¿no? Se está favoreciendo la empresa por intermedio de un tercero que estamos viendo. Y a su vez, la norma tributaria indica que esa es una renta presunta, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una renta grabada para el impuesto a la renta, pero no para las normas internacionales de información financiera. Entonces, ahí tenemos que hacer algunas distinciones. Y el otro caso, ¿cuál es? Si yo obtengo dividendos de quién? De una empresa domiciliada que en el país. ¿Y esto qué cosa es? Es un ingreso, porque es un aumento de feminicidio, vamos a decir, en efectivo, ¿de acuerdo? Está bien. Y que se produce a través de un aumento de qué? Del activo, y en este caso, efectivo. Pero es una renta grabada, no, porque la norma tributaria no grava, en este caso, de que la recepción de dividendos de empresas, ¿qué cosa? Domiciliados. Vean ustedes. Y entonces, este tema nosotros tenemos que evaluar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más tengo aquí? Dice ventas no facturadas, ¿de acuerdo? Si bien es cierto que una venta facturada, la NIC 18, las normas contables, no interesa la facturación, no importa la facturación. Lo que importa es, ¿qué cosa? El haber realizado en este caso la labor, es haber prestado el servicio, es haber entregado el bien, ¿de acuerdo? Que el control en este caso lo tenga quien, el cliente, ¿de acuerdo? Entonces, haber cumplido los 5 pasos de que me indique cosa la NIF 15 y no importa esta facturación, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que tenemos que tener presente. Tributariamente, también esto está grabado, pero puede no estar facturado. Entonces tendrá que considerarse como ventas dentro de este ejercicio. Y aquí también tenemos lo que son las facturas emitidas, ¿de acuerdo? Sin devengo. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Yo emití una factura para asegurar una venta, pero no he prestado el servicio o no he entregado el bien. Por tanto, no está considerado el ingreso, ¿de acuerdo? No debe haber el ingreso. Pero está emitido la factura. Entonces, ahí, ¿qué cosa es? Solamente habrá la obligación, en este caso, del IGB
Y en caso de los ingresos, no sería un ingreso, ¿de acuerdo? Y en caso de los ingresos anticipados, que lo vamos a ver más adelante, igualmente, yo no he obtenido un ingreso, ¿de acuerdo? Entonces, lo que he recibido es, ¿qué cosa? Un dinero a cuenta de que yo pueda entregar el bien y el servicio en el futuro. Por tanto, eso no es un ingreso será cuando ¿qué? Cuando cumpla los 5 pasos de que para reconocer los ingresos, ¿de acuerdo? Eso es lo que tengo que tener presente. Bien, igualmente de forma similar, estos gastos, costos, ¿de acuerdo? Que hay que tener en cuenta la parte de NIF y la parte que tributaria también, y tener en cuenta cuándo se van a originar las diferencias permanentes y las diferencias temporales. Y este es el caso. ¿Qué tal si compramos una factura sin haber bancarizado, ¿de acuerdo? O en todo caso, sin obtener un comprobante de pago. Y esta maquinaria elaborada con hechizos me ha costado 10.000 soles, pero no hemos utilizado esto para efectos TENIF, tendrá su costo y tendrá que depreciarlo. Pero para efectos tributarios, no. ¿Por qué? Porque no está sustentado con un comprobante de pago. No hay costo tributario, ¿de acuerdo? Pero sí hay un costo contable, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Entonces, habrá un distinto, ¿qué cosa? Criterio. Habrá que analizar si esta es una diferencia permanente o una diferencia de qué tipo temporal, ¿de acuerdo? Provisiones y gastos periódicos registrados. ¿Qué puedo tener? Los CTS que tengo que, ¿no? Que he calculado solo hasta el 31 de octubre. Me faltaría noviembre, me faltaría diciembre, las vacaciones, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Los alquileres, las depreciaciones y todo ello habría que considerar. Conciliaciones en los activos y pasivos, esto es lo que, dado por el tiempo, las vamos a tocar, ¿no? Impuestos correctamente calculados, impuestos corrientes inferidos, y estos estados financieros tienen que tener listos su sustento contable y tributario. Si bien es cierto que nosotros estamos desarrollando la parte contable, la parte tributaria también forma parte de los estados financieros. Y sobre todo, ¿cuál? El impuesto a la renta. El impuesto a la renta es como una participación, o como entre comillas, el Estado es como un accionista y él quiere ganar el 29.5% y de acuerdo a qué, a sus reglas, ¿no es cierto? Y el 29.5% pues es material, es importante. Y entonces, en el estado de resultados, se presenta, y es importante, aquella partida de que del gasto por impuesto a la renta. Igualmente, en el caso de la revaluación, hay el impuesto a la renta, pero que forma parte de qué? De otros resultados integrales. Igualmente, el impuesto a la renta se presenta dentro de qué? Los saldos deudores o favorables para la empresa en el que tengo que pedir devolución o compensar, se presenta dentro del estado de situación financiera, en la parte corriente. Y aquello que yo tengo que pagarle a la administración tributaria, lo presentaré donde, como pasivo por impuestos a qué, a las ganancias. Se dan cuenta. Y los diferidos, activo por impuesto diferido, igualmente en el activo no corriente, y el pasivo por impuesto diferido en el pasivo, ¿qué cosa? No corriente. Y en el estado de qué? De flujo de efectivo, hay una partida o un rubro especial para los pagos de qué? Del impuesto a la renta. Entonces, es muy importante el considerar el impuesto a la renta dentro de los estados financieros. Chicos, a ver si ustedes me indican alguna pregunta, dispuestos para poder absorber las preguntas que ustedes puedan realizar. Bien, eh, me indican nada más, hacen uso del micro, yo dispuesto para poder contestar. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos el cierre de cuentas y tenemos libre. Lo primero, cuando hablamos se ve y lo que es el cierre de cuentas. Siempre veo, mediante la cuenta 80-85, cerrando ingresos, gastos, hasta determinar a cada 31 de diciembre. La 80 pasa al 81, la 81 al 82, 83, 84, pero en la práctica solo el INEI algunas veces lo periodos
¿sí? Pero la verdad que si tú quieres armarlo, lo puedes armar para ello. Lo más rápido para hacer un cierre de cuentas, ¿qué cosa es? Lo primero, los ingresos, cargar los ingresos y abonar, ¿no? Los gastos por todas las cuentas con saldo acreedor, cargar con los saldos deudor, ¿de acuerdo? Igualmente, cuando tú tienes cuentas de resultados, vamos a decir, con saldo acreedor, cargarlo, y si tienes saldo deudor, abonarlo. Y ahí te va a salir un resultado. Y este es el resultado de qué? Del ejercicio. Nada más. Y luego de ahí determinarás el impuesto a la renta o la participación de qué también de los trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces, sobre esto. Y luego de ahí, pues, al considerar esta, ya vas a considerar el impuesto a la renta o la participación distribuyendo a cada uno de los gastos, ¿de acuerdo? Y entonces saldas las cuentas del estado de situación financiera. Los saldos deudores se abonan y los acreedores, ¿qué cosa? Se cargan. Y así podemos realizar rápidamente lo que son los cierres de. Bien, vamos a ver ahora, a ver aquí, este, los, aquí, los estados financieros. Y vamos a empezar con el primero, el estado de rendimiento financiero. Esto está dentro de la NIF 18 con este nombre, y básicamente dentro del marco conceptual está estado de resultados y otros resultados integrales. ¿Qué muestra el estado de resultados? Muestra los ingresos y gastos reconocidos en el Buenas periodo de noches, doctor el, Víctor. sí, buenas noches. Hugo, sí, tiene la palabra Hugo. Buenas noches. Ante todo, gracias por la invitación, por la charla y más aún para podernos capacitarnos en el día a día. Mi consulta es la siguiente. Mire, como todos sabrán, algunos empresarios siempre a veces hacen el uso de venta y sus facturas. No, no todos en general, pero sí hay empresarios que hacen ese tema, ¿no? Ahora, quería saber ¿en qué cuenta se podría poner esa venta de esa factura? No, de esa venta de factura, pero sin el tema de bancarización. Porque, bueno, te cuento, lo que es una venta de 30.000 soles que hemos realizado, ¿no? Por favor, Bueno, se disculpen, ¿me conversó están con la escuchando gerencia y bien todo. ustedes? ¿Me escuchan bien? Está un poco entrecortada la conversación. Uh-huh. Si podrías, por ¿Aló? favor, sí, repetirnos, Hugo. Sí, O en todo caso, lo, un mensaje en el chat. En el chat, lo que por pasa es favor. que, a ver, le comento. ¿Me escucha? Sí, a ver. Lo que pasa es que en el mes de diciembre se realizó una venta de facturas por el monto de 30.000 soles, ¿correcto? Ya, Uh-huh. pero estos 30.000 soles nunca han sido bancarizados, solamente, bueno, se ganó una comisión, se pagó una comisión, ¿no? Que eso lo hizo el dueño internamente, pero el tema es que en esos 30.000 soles que nosotros ya cancelamos el tema del IGB, ¿no? Mi duda era en qué cuenta contable ponerlo para el estado financiero, ¿no? Uh-huh. Eso era mi duda. Eso, Ya, bien. Lo primero que lo primero que hay que tener en cuenta, que básicamente cuando se toca las normas o cuando se tocan las normas tributarias, no contemplan esa figura, ¿de acuerdo? No está contemplada esa figura. Entonces, por ahí alguien de broma puede decir, oye, esto lo voy a utilizar entre cuentas por cuadrar, ¿no es cierto? Entonces, al Ujú. no existir, ¿qué te digo?, esta figura o no darse esta figura, lo que podremos ver qué cosa es qué es lo que va probablemente a pasar, ¿no? Entonces, eso es un poquito ciertamente delicado para poder tocar ese tema. Si hay algo más o menos así como esta, creo que hay consultas personales, ¿no? Entonces yo diría por ese tema, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, esa es la figura, ¿no? Entonces,
Porque si tú lo vas a poner, vamos a decir, el ejemplo, unas cuentas significa que tú estás haciendo una venta, tendrías una cuenta por cobrar. Pues estaría como una cuenta por cobrar. Si realmente debe hacer eso, debiera ser que cosa una cuenta por cobrar. Pero en la realidad eso no se da, porque no pertenece la transacción, si se quiere, básicamente a la empresa. Es una situación que se está dándose ahí, ¿no? Por afuera. Entonces, eso es lo que hay que tener presente. Es el caso cuando se da el lavado de activos. O sea, ¿cómo se puede ver? O sea, tu actividad es la venta, ¿no? La venta de bienes, la prestación de servicios. Y por ahí, como dicen aquí, eso es legal y no podemos considerar ese tema. ¿De acuerdo, Hugo? Yo creo que por ahí, Sí, tenemos como otra me llamaron la pregunta en el atención. chat también. Sí. Tenemos una pregunta en el chat de parte de la señorita Sandra. Buenas noches. ¿Podría aclarar los activos diferidos y pasivos diferidos? ¿Dónde se presentan en los estados financieros? Bien. A ver, ¿cuándo aparece un activo diferido y cuándo aparece un pasivo diferido? Y básicamente es, ¿por qué? Por impuesto diferido o por pasivo, ¿qué cosa? Diferido. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Cuándo aparece un activo por impuesto diferido? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mira, o un pasivo por impuesto diferido. Vamos a empezar por el caso de qué? De tu depreciación. A ver aquí. Voy a hacer uso de acá. ¿Qué tienes aquí? A ver, un costo de propiedad, planta y equipo. ¿Cuánto te ha costado? Vamos a decir 100. Voy a poner por aquí la parte de que de contable y la parte de que de tributario. Ya está, y tengo 100. Pero, ¿qué cosa es lo que pasa? Yo tengo esto que está aquí, viene lo que es la depreciación. ¿Y qué pasa con la depreciación? Voy a aplicar la NI 16. Y al aplicar la NI 16, espero que este activo tenga una duración de 2 años. ¿De acuerdo? Porque esa es mi intención. Yo voy a consumir este activo en ese tiempo, puede ser una computadora, ¿de acuerdo? Y que yo use una alta tecnología y que por tanto cada 2 años yo cambio este activo. Entonces, ¿cuál va a ser mi depreciación? Mi depreciación será el 50%. ¿De acuerdo? Entonces, aquí que tengo, esto es el 50%. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? Por acá, ¿qué cosa es lo que tengo? Esto que está aquí. Y el activo, simultáneamente, yo lo voy a esta computadora en como máximo 25%. Fíjate, ¿cuál es el neto? Ahí tienes el neto. Y por acá, ¿cuánto es tu costo aquí? ¿Y cuánto es tu costo que está aquí? Dos maneras de poder determinar. La forma más sencilla, ¿cuál es? Entonces tú tienes aquí esta depreciación del año y tú dices, a ver, tengo 50 y tengo qué cosa 25. Entonces la pregunta es, a mí yo deprecio 50, pero solo me aceptan ¿cuánto? 25. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a agregar, ¿no? En la TJ, ¿cuánto voy a agregar en la TJ? La diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? Esto que está aquí, 25. Esa es la que yo voy a agregar en la TJ. Cuando en este ejercicio. Vamos a ponerle el año, el año 1. Eso es que está ahí. Tengo 25, ahí está, voy a agregar en la declaración jurada, pero en el futuro, ¿qué va a pasar en el futuro? Pero en el futuro, tú vas a, ¿qué cosa? Vas a deducir.
¿Y cuándo? A partir del tercer o cuarto año. Eso es lo que tú vas a deducir. ¿De qué? A partir del tercer o cuarto año. Entonces, esto que tú estás agregando aquí, luego lo vas a deducir. Entonces, como vas a deducir en el futuro, lo que tú vas a considerar un activo por impuesto, ¿qué cosa? Diferido. Ahí está. ¿Y de cuánto? ¿No? Lo que tú vas a agregar por la tasa de 29.5%. Ahí es eso que está ahí en 7 puntos y tantos. ¿Y esto dónde va a ir? ¿Dentro de qué? Dentro del activo, ¿qué cosa? No corriente. Ese es, no sé si, a ver si la señorita que hizo la pregunta. Sí, sí, profesor, solo podría agrandar un poquito más la pantalla, disculpe. Claro, sí, ahora sí, Sí, gracias. ya. Entonces, esto es, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es aquello que es un activo por impuesto diferido, aquello que voy a deducir en los siguientes, ¿qué cosa? Ejercicios, ¿de acuerdo? Multiplicado por la tasa de qué? Del impuesto a la renta. Eso es. Y el pasivo es aquello que voy a agregar multiplicado por la tasa de qué? Del impuesto a la renta. ¿Cuándo? En los ejercicios siguientes. Lógicamente, cuando se realicen los activos y se liquiden, ¿qué cosa? Los pasivos. Eso es, ¿no? ¿Y qué cosa es el activo por impuestos a las ganancias corrientes? Lo que tú vas a recuperar de FNAP, lo que FNAP puedes solicitar devolución o tú puedes aplicar contra tus pagos a cuenta. ¿Y qué cosa es el pasivo por impuesto a las ganancias corrientes? Aquello que tú vas a pagarle a la administración tributaria. ¿Por qué? Por un tema de qué? Del impuesto a la renta. Y básicamente, ¿por qué? Porque tu impuesto a la renta del ejercicio ha sido mayor que los pagos a cuenta. ¿De acuerdo? Es ese el que tengo que considerar. Bien, también veamos esto que está aquí. El estado de rendimiento financiero muestra los ingresos y gastos reconocidos en el periodo, determinando el resultado del periodo. O sea, ¿qué? Los ingresos y los gastos. ¿Qué cosa es un ingreso? Es un aumento de beneficio económico traducido ¿sobre qué base? Sobre la base de un aumento del activo, o sea, hay un ingreso cuando hay un aumento del activo o una disminución del pasivo, y esto afecta qué cosa al patrimonio de la empresa y no es por efecto de qué, de un aumento de capital o haber participado quienes, los accionistas, ¿no? Y eso está en el marco conceptual y básicamente la sigue en ese criterio. Igualmente, los gastos. ¿Y qué cosa es un gasto? Es una, eh, es una distribución de estos beneficios económicos producto de que de un aumento del pasivo, disminución del activo y que va a afectar al patrimonio, ¿de acuerdo? Y que no es porque participan quienes, los accionistas, o sea, no es por el que requiere por este aumento por pago de dividendos, ¿de acuerdo? O por el pago de dividendos. Entonces, esto es lo que va a ir dentro del estado de resultados. Normalmente yo tengo que analizar acá y eso es lo que va a ir dentro del estado de resultados. Pero, y el hoy, otros resultados integrales, lógicamente, aquí está dentro de la clase 6 y dentro de la 7 y dentro de la clase 6 o la clase 9 dentro del plan contable empresarial. Hoy, otros resultados integrales. ¿Y qué es otros resultados integrales? Es una parte de qué, ¿no? Del estado de rendimiento financiero o del estado de resultados integrales, ¿de acuerdo? Que son ingresos y son gastos, sí, ¿no? Definidos por el marco conceptual. Pero, ¿qué sucede? Hay una norma específica que te dice que no va al estado de resultados, sino va donde hay patrimonio y se presenta dentro de qué? De otros resultados, ¿qué cosa? Integrales, ¿no? Eso es lo que tiene que ir. Y a su vez, incluidos los ajustes, ¿por qué? Por reclasificaciones. ¿A qué se refiere estos incluidos por ajustes por reclasificación? Porque hay algunas cuentas de patrimonio, que es raro, que van a ir a donde a resultados, ¿de acuerdo? Entonces, que van a ir a que a resultados. Tal es el caso de que cuando un bono
¿de acuerdo? Un bono, que es un activo financiero, mi inversión en un bono, que es un activo financiero, sus mayores, y lo he calificado como un activo financiero, ¿de acuerdo? Con cambios a otros resultados integrales, ¿no? Y ese activo yo las pueda vender, ese valor de que del patrimonio, ese valor que ha habido por ese evento, y que puede darse por los intereses o por el deterioro, lo voy a llevar del patrimonio a donde ha resultado, ¿no? Es un caso que pasa. Pero hay otros, como el excedente de revaluación, que no me permiten llevar los resultados, solo que puede quedar dentro de que del patrimonio. Es el caso que yo pueda tener un excedente de revaluación de una maquinaria que he valorado o de un inmueble y lo vendo, me va a quedar un excedente de revaluación dentro del patrimonio. ¿Lo puedo llevar a resultados? No. Eso de ahí lo tienes que manejar dentro del patrimonio. Puedes capitalizar, ¿de acuerdo? Puedes capitalizarlo esto, llevar los resultados acumulados y tú puedes, ¿qué cosa? Capitalizar esto o cubrir, ¿qué cosa? Pérdidas. Entonces, eso y siempre tenemos que estar, ¿qué cosa? Revisando. Y el estado de situación financiera va a representar la posición financiera, mostrando el activo y los que lo financian, el pasivo y el patrimonio de la entidad a una fecha determinada. Es la posición financiera que se está mostrando en un momento, ¿de acuerdo? La ecuación activo es igual a ¿qué? A pasivo y patrimonio. Previamente, antes de ver el estado de situación financiera, puedo determinar el resultado del ejercicio y ese resultado del ejercicio mostrarlo dentro de qué, de resultados, qué cosa, acumulados. O cuando haya partidas de LORI, caso del excedente de revaluación o capital adicional o los mayores o menores valores por el mantenimiento de activos financieros, ¿de acuerdo? Activos financieros valorados con cambios en otros resultados integrales, esas van a ir también dentro del patrimonio, pero no como resultados acumulados, ¿de acuerdo? Las NIF y en muchos países no hay el término de resultados acumulados, sino lo que hay el término de qué, de ganancias acumuladas, ¿de acuerdo? Entonces, igualmente, eso es lo que se considera. Bien, y el otro que vamos a ver cuál es el estado de cambios en el patrimonio. Es un estado financiero principal que muestra los cambios de la estructura patrimonial de una empresa durante un periodo, ¿qué cosa? Determinado. Entonces, ¿qué voy a ver? Estos cambios de qué? Del patrimonio, lo que yo tengo que tener en cuenta. ¿Qué puedo tener aquí? Decíamos, es importante que también puedan conocer este tema, que está en la TNIC, pero básicamente está en la presentación del estado financiero. Y ahí está lo que es la taxonomía de las TNIC, y donde básicamente es una práctica mundial. Hay lo que son las reservas de capital y la reserva de patrimonio. Las reservas de capital han sido desmembradas para cumplir un objetivo y es de qué? Del resultado del ejercicio, ¿de acuerdo? Es el caso de la declaración de reserva legal. Ese es su mejor ejemplo. En cambio, una reserva de patrimonio, o sea, ambos, tú no la puedes llevar a resultados acumulados, cumplen una determinada función, ¿de acuerdo? Y en caso de reserva de patrimonio, ¿qué pasa con la reserva de patrimonio? Están básicamente originados por las NIF, ¿de acuerdo? Están originados por las normas internacionales de información financiera. Es el caso del excedente de revaluación. ¿Tú puedes capitalizar el excedente de revaluación? No. La NIF 16, ¿qué cosa es lo que dice? ¿Cuándo tú puedes capitalizar? Primero, cuando hayas dado de baja el activo. Vendiste y ese excedente de revaluación lo puedes, ¿qué cosa? Capitalizar. ¿Ya? Y el otro caso es la diferencia de qué? De la depreciación bajo el costo y bajo la revaluación. Y de a poco, durante la vida útil del activo, tú podrás estar capitalizando esa parte de que del excedente de revaluación. Por otra cosa, no. Igualmente, el mayor valor de que cuando tú tienes una acción,
¿de acuerdo? Y tú lo has valorado a activo financiero con cambios a otros resultados integrales, esos mayores o menores valores, ¿de acuerdo? Estarán separados dentro del patrimonio. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta en el estado de cambios en el patrimonio también. Y en el estado de flujo de efectivo, presentan los movimientos de efectivo, ¿no? Entradas y salidas de efectivo provenientes de actividades operativas de inversión y de financiación. ¿De acuerdo? Entonces, bien, y veamos las notas a los estados financieros, que incluyen un resumen de políticas contables significativas y otra información explicativa, cuantitativa y cualitativa. ¿Alguna pregunta, por favor? Preguntas. Bien. Sonidi, tiene la palabra, por favor. Buenas noches, doctor Dante. Buenas noches. Mire, tengo una persona o una empresa de persona jurídica, una EIRL, y la titular gerente está en planilla. También otro trabajador está en planilla. Mi consulta era, de esta gerenta, ¿se puede utilizar para deducir gasto e impuesto a la renta anual? Ya. ¿Esa sería tu única pregunta? Sí. Ya. Básicamente, por las normatividades tributarias, esto no está considerado, ¿no? Es una pregunta tributaria, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tendremos que indicar, pero nosotros vamos a hacer seminario de cierre contable y tributario, y con la normatividad y con todo, se te puede entregar esta, ¿no? Nos habíamos concentrado en la parte del cierre contable y los estados financieros. A ver, ¿Alguna pregunta, por favor? para entenderle, doctor Dante, ¿se puede o no se puede? Porque me está dejando en que la norma dice sí, pero ustedes dicen que sí lo pueden hacer. No, no le he dicho eso, ¿no? Lo que le he indicado básicamente, qué cosa es, de que nosotros vamos a hacer un curso de cierre contable tributario, y es ahí donde le vamos a explicar o donde le vamos a poder dar. Ahorita estamos en lo que es el cierre contable y el resto. Ya, gracias. Tenemos otra consulta también Sí. del señor César. Una consulta en caso tengo un activo valorizado a costo histórico, pero se toma la decisión de venderlo y meterlo al costo corriente. ¿Esa diferencia dónde va dirigida? Bien, a ver, se va a vender el activo, ¿de acuerdo? Así es. Se va a vender el activo y en ese momento se revalúa, ¿es así? ¿Sí? Ya. Se va a vender el activo y en ese momento se revalúa, ¿de acuerdo? Ya. La pregunta sería entonces, ¿cuál? ¿Me está leyendo el chat? Sí. Por favor, si me puede repetir. Dice, pero se toma la decisión de venderlo y medirlo a costo corriente. ¿Esa diferencia a dónde va dirigida? Bien, lo primero, que generalmente, primer punto, cuando tú vas a vender el activo, o sea, cuando tú vas a vender el activo, no es necesario ya determinar este valor. ¿Cuándo lo vas a determinar para efectos tributarios? En este caso, si lo que estás vendiendo corresponde a valor de mercado, ¿de acuerdo? Pero si tú vas a hacer una reevaluación en ese momento y luego venderlo, significa que tú estás reevaluando esa maquinaria porque es propiedad, planta y equipo. Ese mayor valor va a ir ¿a dónde? Al excedente de reevaluación. Entonces tú haces, el mayor valor va al excedente de reevaluación y ahí también consideras el pasivo diferido. ¿Por qué? Porque tu costo va a ser menor básicamente que tu valor razonable.
Entonces, ahí va a aparecer ese efecto. Luego, ¿qué haces? Al venderlo, tu costo contable, ¿cuál va a ser? Tu costo contable va a ser el valor revaluado, ¿no? El valor revaluado. Entonces, por ahí puedes obtener, probablemente sea el mismo valor. Ese sería tu costo. Pero tu costo tributario, ¿cuál va a ser? El valor de qué? Del costo histórico, ¿no? Entonces, si es que va a ser eso, revalúas, tienes un informe de un tasador ahí, mayor valor al excedente de revaluación. Entonces vas a registrar ahí. Pero si en ese momento vas a vender, entonces tu costo contable será el valor revaluado, ¿de acuerdo? Y tu costo tributario será el valor, el costo histórico menos que cosa la depreciación, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. No sé si algo más. La venta de un activo puede generar una ganancia, ¿qué más? Vamos a ver. Sí, hay otra consulta. Sí, a ver, por favor. ¿La venta de un activo puede generar una ganancia o una pérdida? ¿Se aplica NIF 5? La venta de un activo puede generar una ganancia, una pérdida y se aplica la NIF 5. La NIF 5, bien. La NIF 5 es activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que tener en cuenta en este caso? Primero, tendría que ser un activo no corriente mantenido para la venta. ¿Y cuándo sucede esa figura? Esa figura va a aparecer de que cuando el activo no corriente ya no cumple los objetivos en que se había delineado, considerado o usado. Entonces, ya su recuperación va a ser a través de la venta. Pero no solamente debe de cumplir esa condición, la otra condición es que haya planes de venta y como está el activo se pueda vender, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahí se convierte en un activo no corriente para la venta, y cuando está como activo no corriente para la venta, ¿no? Va a haber un ingreso que se da. Pero puedes venderlo sin pasarlo a un activo no corriente mantenido para la venta. O sea, puedes tener una maquinaria que está en pleno uso o un vehículo que se está usando y se vende, y tú lo vendes ese activo, ese vehículo, pero lo estás usando como activo. Y en ese caso no es un activo no corriente mantenido para la venta. Porque un activo no corriente mantenido para la venta previamente ya no se está usándose para los fines en que se había adquirido. Se está usándose como activo, ¿qué cosa? No corriente, como propiedad, planta y equipo. Y en ese momento se vende, entonces en ese momento, pues, al momento de venderlo, es propiedad, planta y equipo, ¿de acuerdo? Y por tanto, ahí reconoces los ingresos o reconoces que cosa los gastos. Pero la salida o la baja de activos lo das contra propiedad, planta y equipo. Y si lo vas a llevar activo no corriente mantenido para la venta, o sea, dejas de usar el activo para los fines, ahí ya no sería contra propiedad, planta y equipo, sería contra el activo no corriente mantenido para qué? Para la venta. ¿De acuerdo? Entonces, pero ¿qué pasa si tienes un activo y no has hecho planes de venta? ¿No? Puede ser que no tengas planes de venta, o como está, hay una posibilidad potencial, pero no rápida de venta. Igual sigue siendo un activo. Lógicamente que el valor del activo disminuirá, pero es un activo no corriente mantenido para la venta, no lo es. Pero es propiedad, planta y equipo, no lo es, porque no estás usando como tal. Y que sería entonces, sería otro activo. Entonces, estas son las diferentes. En cada uno de ellos hay que registrar la ganancia o la pérdida de esta baja de activo. No sé si... Tenemos otra consulta. Sí. Tengo una asociación que su capital es 0, pero en activo tiene 139.500. ¿Cómo puedo hacer para capitalizar el activo? ¿Se debe realizar por medio de escritura pública? Ya. La pregunta sería, ¿de dónde apareció? O sea, ¿cómo apareció? O sea, ¿por qué a qué activos corresponde y cómo ha aparecido? Porque puede haber sido con donación, puede haber sido que se constituyó. O sea, ¿cómo ha sido? Ha comprado el activo. ¿Y de dónde salió el pago?
¿De dónde salió el pago? De las ventas de... Bien, lo que podríamos hacer, ¿qué cosa es? Dado de que existe de las ventas de sus productos, ya. Lo que se podría hacer, ¿qué cosa es? Primera situación, primer punto, cargar al activo y donaciones. Las donaciones podría haber un inconveniente por temas de que del Código Civil, de que donaciones con un mayor importe requieren tal, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa podría ser por un tema de que de donaciones. Otra, hacer una rectificación, ¿no? De que aparecer estos activos contra qué? Contra resultados, qué cosa, acumulados, porque corresponden a qué? A transacciones, operaciones que anteriormente no se había llevado a cabo, ¿no? Entonces, esto es lo que podría considerarse. De ahí, creo que podría ya llevarse a donde, al capital, disculpen, al patrimonio que tengan cada uno de ellos, ¿no? De esta asociación, que es lo que dicen. Esa sería la, la solución. Otra pregunta, por favor. Otra pregunta. Otra pregunta. No tenemos más preguntas en el chat. Bien. Ya hemos visto esto. Lo que también tendríamos que considerar sería lo que hay que ver aquí: cierre de cuentas, conciliaciones de activos y pasivos. Hay que revisar que toda la información contable esté correctamente registrada, ¿de acuerdo? Que haya transacciones, de cada transacción, y vamos a ver aquí qué puede ser. Yo tengo un inmueble, y ese inmueble es ¿para qué? Para la venta. Ese inmueble, ¿qué cosa es? Es inventario, no es propiedad, planta y equipo. Y según un inmueble que yo tengo para el alquiler, no es propiedad, planta y equipo. ¿Qué cosa es? Es propiedad de inversión. ¿De acuerdo? Y las cuentas. ¿Y por qué el tema de las cuentas? Porque básicamente lo que hoy existe es la contabilidad computarizada. Y al tener una contabilidad computarizada, puede ser un RP, un programa de contabilidad, hay una configuración que se hace para elaborar la cuenta. Entonces, por ahí puede darse algún inconveniente y efectuar esa revisión de esas configuraciones. Verificar que los saldos de las distintas cuentas sean las correctas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que tener presente? Yo no puedo tener, pues, un saldo de efectivo acreedor. Podría pasar un saldo de efectivo acreedor, ¿no? Entonces, vamos a decir por ahí, una venta negra que ha podido ver, ¿no? Ingresa la venta negra, ingresa el efectivo, pero ¿cuál es la contrapartida? ¿No? Podría ser. Y ahí fácilmente la administración tributaria puede detectar estos temas, ¿no? Entonces, ¿qué saldos o cómo es, o los pagos que puedan pasar también? Entonces, hay cuentas que no son normales, que van a reflejar una normalidad, y sobre eso es fácilmente donde se puede detectar muchas situaciones, ¿no? Que los recursos físicos e intangibles y las obligaciones que la empresa tiene correspondan, coincidan con quién, con los libros, ¿no? Entonces, los recursos físicos y las obligaciones que respondan, coincidan con los libros. ¿Qué podemos tener? Ver. A ver, el arqueo de caja. Lo que tengo ahí es lo que tiene que representar dentro de efectivo. Los bancos, ¿cuánto es lo que se tiene en los bancos? Eso es lo que tiene que estar reflejado dentro de la contabilidad, ¿no? Las inversiones, ¿cuántas acciones? ¿A qué valor? ¿No? Entonces, eso es lo que tiene que estar reflejado dentro de la contabilidad. Los inventarios, igualmente, ¿no? Lo que tiene que estar reflejado. Probar que tenemos que hacer una toma de inventarios, ¿de acuerdo? Y al tomar estos inventarios,
qué es lo que tenemos que tener, reflejar el físico con los libros. Puede haber, en este caso, ¿qué cosa? Faltantes y sobrantes, y tendrá que ajustarse, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente. Puedo tener intangibles, un RP, un intangible que yo estoy usando, y tiene un valor económico, y tiene que figurar dentro de qué, de la contabilidad, ¿de acuerdo? Seguramente para efectos tributarios, como es gasto del ejercicio, lo llevé y ha habido un error, entonces hay que corregir ese error, porque tiene un valor económico, y al tener un valor económico, ¿no?, se tiene que mostrar dentro de la contabilidad. Entonces, y las obligaciones que la empresa tiene o responda o coinciden en los libros. Entonces, muchas obligaciones son estimadas. En caso de que los juicios que pueda tener la empresa, estas provisiones, habrá que considerar. Aplique adecuadamente las NIF y las normas legales y los contratos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tengo que seguir? La normatividad, en este caso, a ver, de los impuestos, del IGB, ¿de acuerdo? Los créditos, los impuestos brutos, ¿de acuerdo? Cuando las tengo que mostrar ahí, igualmente el impuesto a la renta y los contratos, que pueda tener un contrato de arrendamiento financiero, la tengo que considerar dentro de esto que tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Dentro de, que habíamos visto, aquí, de esta, vamos a ver algunos temas y algunas revisiones, y esto con qué, con el plan de cuentas que tenemos aquí. A ver, veamos. Si yo tengo acá 101, vemos caja, ¿dónde lo voy a presentar? En el efectivo. Una cuenta, dentro de una cuenta hay cuentas, y básicamente en base a esas cuentas se puede elaborar los estados de cosas financieros. Fondo fijo irá como efectivo y equivalente de efectivo, fondos aquí. ¿Y qué pasa aquí? Tengo cuentas corrientes en instituciones financieras. Puedo tener un saldo deudor y puedo tener un saldo acreedor. Un saldo deudor, ¿qué significa? Un activo, y un activo corriente, y que lo voy a presentar como efectivo. Ya, a ver, aquí. Ya, ¿ahora se ve? Sí, Ya. Bien, ahí está. Todo esto lo voy a presentar. Pero ¿qué puedo tener? ¿No? Una cuenta corriente. Puedo tener un saldo deudor y podría tener un saldo acreedor. Y si es un saldo deudor, es un activo, y es un activo corriente, y lo presento como efectivo y equivalente de efectivo. Pero podría tener un saldo acreedor, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa? Significa que tengo un sobregiro, y lógicamente que este sobregiro ha sido acordado con el banco, ¿de acuerdo? Y entonces, si yo tengo un sobregiro, y ya no es un activo, ¿qué cosa es? Es un pasivo, otros pasivos financieros corrientes, y lo voy a presentar dentro de ¿qué? Dentro del pasivo. Podría ser, no es material, y la política de la empresa la determinará, ¿de acuerdo? Podría ser. O podría ser que como política que yo tengo, que inmediatamente se van cubriendo estos pagos y podrían netearse, ¿no? Entonces, pero sí es un sobregiro bancario, y que siempre esto será, por ello hay que pagar estos intereses, nuestras cuentas. Esto ya no es un activo, será que cosa un pasivo, ¿de acuerdo? Igualmente, los otros equivalentes de efectivo, ¿no? Y los depósitos en instituciones de A. B. La cuenta de tracción. ¿Qué pasa con la cuenta de inversión? La cuenta de inversiones es efectivo, ¿no? Teóricamente la cuenta de inversiones no es efectivo, porque un efectivo tiene que tener la característica de ser, eh, tener la libre disponibilidad, y una detracción no tiene libre disponibilidad. Una detracción sirve para pagar impuestos, ¿de acuerdo? Técnicamente no es efectivo y equivalente de efectivo. Lo que tendría que ser es otros activos. ¿Qué cosa? Financieros. Y tendría que considerarse dentro de qué? Dentro del activo
corriente, si la intención es considerar el. ¿Qué más podría tener? Podría tener una cuenta de garantías, ¿no? Y que el banco me exigió para darme un préstamo una cuenta de garantías, o sea, un fondo sujeto a qué? A restricción. Si este fondo sujeto a restricción, básicamente va a ser a corto plazo, ¿de acuerdo? Entonces podría considerar como otros pasivos financieros corrientes, pero si es a largo plazo, a 3 años, ya sería como que, como parte, qué cosa no corriente, ¿no? Entonces, vamos viendo algunas situaciones como tengo que efectuar la presentación de que dentro del estado financiero, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las consideraciones que debemos de tener en cuenta para una presentación de los estados eh, financieros. Una inversión mantenida para negociación, otras inversiones financieras, otros acuerdos, ¿de acuerdo? Entonces, vemos aquí, y básicamente lo que se aplica aquí era NIF 9, instrumentos financieros, ¿de acuerdo? Y tiene 3 categorías: costo amortizado, que básicamente aquí no se aplica a cuentas por cobrar, ¿de acuerdo? Y sus mediciones a valor, ¿qué cosa? Razonable, ¿de acuerdo? Entonces van a ser aquí a valor razonable, ¿no? Entonces ahí podemos ver un fondo mutuo que podría ser que cosa una inversión, ¿de acuerdo? Por negociación, y en ese caso, entonces, habría que considerar, si bien es cierto que también eh, está cierto inconveniente en el plan dentro de la cuenta 30, esos fondos mutuos, que básicamente son similares a los fondos de inversión. Y aquí, básicamente, son valoraciones a valor razonable. Que tengo una acción que tengo donde puedo tener en la Bolsa de Valores de Lima, en la Bolsa de Valores de Nueva York, y son mercados activos, hay una cotización y las voy a valorar a qué valor, a este valor. Igualmente aquí, y vemos lo que son los anticipos de clientes. ¿Se ve? ¿Lo están viendo anticipos de clientes, por favor? ¿Se ve? Sí. Los anticipos de clientes, bien. Vamos a evaluar. Los modelos que la SNB toma como presentación de los estados financieros, básicamente están en la taxonomía de las mismas. Hay algunos que todavía no están actualizados. Y vamos a ver aquí el tema de la 122, anticipo de cliente. ¿Cuándo se da un anticipo de cliente? ¿Cuándo se da un anticipo de cliente? Básicamente cuando la empresa va a entregar en el futuro, ¿qué cosa? Bienes y servicios. Va a ser entrega de estos bienes y servicios. Entonces la empresa que tiene recibe en efectivo, ¿de acuerdo? Entonces recibe en efectivo por un servicio que la empresa le va a prestar en el futuro. Vayamos, ¿quién puede ser? Una empresa de transporte, ¿no? Entonces, queremos viajar por Semana Santa y pagamos en avión, ¿no? O puede ser terrestre también, pagamos ya el pasaje, ¿de acuerdo? Y la pregunta es, yo como esta empresa, ¿he prestado el servicio? Todavía no he prestado el servicio. Y ahí el plan de cuenta utiliza la 122, anticipo de clientes. ¿Y dónde lo presentamos? Básicamente, ¿no? No está en la normatividad, ¿no? Estos 122 anticipos de clientes, pero este tipo de anticipo o este tipo de bienes o servicios que todavía falta completar, en este caso de los 5 pasos, la NIF 15 considera como que pasivos de contacto, ¿no? Porque la 122 no es un activo, si bien es cierto está dentro de una cuenta, ¿qué cosa es? Es un pasivo, tiene saldo acreedor. Entonces, si este es un pasaje, ¿de acuerdo? Entonces yo, vamos a decir, por 2.000 soles, cargaré al efectivo por 2.000 y abonaré a la 122, y vamos a decir por cuánto, por 2.000.
ese 122 no es un activo. Lo voy a netear, no lo vas a netear, porque está prohibido netear, ¿no? Activos contra pasivos. Este es un pasivo, y es un pasivo que el plan contable considera como otras cuentas por pagar. La taxonomía de las NIF, antes de la emisión de la NIF 15, y todavía en el Perú lo considera como ingresos diferidos, ¿de acuerdo? Y hoy, bajo la NIF 15, ya no se consideran ingresos diferidos, sino pasivos de contrato. ¿Y por qué? Porque no está completado para poder reconocer como ingreso, y la normatividad lo indica explícitamente que es un pasivo de contrato. ¿De acuerdo? Entonces, son este tipo de situaciones que hemos querido compartir en este tiempo. También quiero aprovechar las novedades que hay. Hoy, a partir del 2027, el estado de resultados se va a presentar separado en tres tipos de actividades: operación, inversión y financiamiento. ¿De acuerdo? Entonces, antes, ¿dónde presentamos la enajenación de los activos no corrientes? Lo presentamos después de que podemos presentarlo después de la utilidad bruta. Algunos presentaban después del resultado de operación, otros presentaban dentro del resultado de operación. Hoy, básicamente, ese es un resultado de operación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la propiedad, si es propiedad, planta y equipo, ¿qué pasa con la propiedad, planta y equipo? La propiedad, planta y equipo individualmente no genera ingresos, sino genera de manera combinada. Y por no tener esa característica, ¿de acuerdo? Y que va a generar en conjunto, entonces, la venta de este activo considera una actividad de operación. Entonces, eso es lo que tenemos que tener, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuándo se va a aplicar? A partir de que del 2020, a partir de que del 2027. Entonces, a partir del 2027 va a tener, pero tenemos que saberlo ya. ¿Por qué? Porque cuando se presenta el 2027, lo tenemos que presentar comparativo ¿con quién? Con el 2026, ¿de acuerdo? Y cuando es esta primera adopción, se tiene que comparar ¿con quién? Al inicio del periodo comparativo. ¿Y cuándo es el inicio del periodo comparativo? 31 de diciembre de 2025. ¿De acuerdo? Entonces, estas cosas tenemos que tener presente para considerar estos temas, ¿no? Entonces, todo esto, ¿dónde está? Está dentro de lo estamos explicando en el libro, ¿de acuerdo? En el libro de registros y estados financieros, con una casuística. Igualmente se toca los efectos contables y tributarios. Igualmente, invitarlos para efectuar seminarios de cierre contable y tributario, ¿de acuerdo? Y también un full day sobre lo que va a ser esta NIF 18, que viene con qué? Con los libros